¿Qué tal, amigos? El día de hoy les voy a contar un relato que le puse por título Chepe, el alma que regresó a cuidar mi casa. El agua estaba inusualmente quieta esa mañana. Era uno de esos silencios que pesan, que se sienten en los oídos antes de que los ojos vean lo que está pasando. Me acerqué a la orilla de la alberca todavía con el café en la mano, pensando en las múltiples tareas que tenía pendientes para ese día. Y entonces lo vi. Ahí estaba don José, o don Chepe, como le decíamos todos con un cariño un tanto resignado. Flotaba boca abajo, con los brazos extendidos. Parecía una estrella de mar caída en el fondo de una pileta azul. Fue una imagen que se me quedó grabada a fuego, una de esas que no te dejan dormir por semanas. Hola, soy Adrián Guillén y hoy quiero contarles una historia que honestamente todavía me pone la piel de gallina cuando la recuerdo en las noches de lluvia. Es una historia sobre la lealtad, sobre las segundas oportunidades y sobre cómo a veces las almas encuentran formas muy extrañas de regresar a los lugares donde fueron útiles. Para entender el final, tengo que hablarles de Don Chepe. Él era un viejo gruñón, no les voy a mentir, tenía ese carácter de la gente que ha trabajado la tierra toda su vida. Trabajaba bajo las órdenes de mi cuñado, Marcos, quien dirigía las obras de mi casa. Era el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero cuyas manos contaban mil historias de esfuerzo. Cuando por fin terminamos la construcción, decidí contratarlo para que se quedara con nosotros. Me caía bien a pesar de sus desplantes. Sabía hacer de todo, ¿entienden? Si se rompía una tubería, él la arreglaba. Si las plantas necesitaban poda, él sabía exactamente dónde cortar. Era inteligente, servicial y sobre todo muy trabajador. Pero claro, como todos nosotros, don Chepe tenía su lado oscuro. Su demonio particular era el alcohol, ese aliento rancio. Bueno, lo delataba apenas daba los buenos días. Los fines de semana era su perdición. Se gastaba prácticamente todo su salario en botellas, se emborrachaba hasta perder el sentido y terminaba tirado en cualquier rincón del barrio. Él siempre nos ponía la misma excusa. Me voy a visitar a mi familia cerca de Venustiano Carranza, decía. Desaparecía el sábado y regresaba el lunes, con los ojos rojos y el paso lento. Pero con el tiempo supimos la verdad. No había tal familia, o si lo había, no querían saber nada de él por ser un hombre problemático cuando bebía. Estaba profundamente solo. Esa soledad, imagino, era lo que lo volvía tan huraño. Recuerdo una vez que discutió con el velador de la cuadra. Fue una escena de película, de terror, de verdad. Lo encontramos con un machete en la mano, gritando que lo iba a matar. El velador estaba pálido. Yo no lo pensé mucho, simplemente me acerqué y le quité el machete. Me respetaba, no protestó. Dejó que lo llevara a su cuartito, el que rentaba a la vuelta de mi casa. Pensé que ahí se acababa el asunto, una borrachera más. Pero al día siguiente, cuando no apareció para regar las plantas, supe que algo andaba mal. Fue cuando lo encontré en la alberca. La policía vino, hizo sus preguntas de rutina. Nunca supimos si fue un accidente, si se resbaló por el alcohol o si alguien le dio un empujón. Yo siempre sospeché del velador. Ese tipo desapareció justo ese día. Un golpe en la nuca, un empujón al agua, segundos de angustia y se acabó. La policía no hizo mucho por buscarlo.
Don Chepe era solo un viejo alcohólico para ellos. Lo enterramos en el panteón jardín cerca de la casa. Nadie reclamó el cuerpo. Fuimos nosotros, su familia de trabajo, quienes le dimos el último adiós. Fue muy triste, la verdad. Pasaron los meses. La casa se sentía un poco vacía sin sus gruñidos y el sonido de su pala, hasta que un día, de la nada, apareció un perrito amarillo en la puerta. Era un perro joven, de orejas paradas, cola larga y un porte que llamaba la atención. Me miraba con unos ojos brillantes, llenos de una alegría extraña. Movía la cola como si me conociera de toda la vida. ¿Y este de dónde salió?, me pregunté. Intenté acariciarle la cabeza, un gesto natural, ¿no? Pues no. En cuanto mi mano bajó hacia su frente, el perro soltó un gruñido sordo y mostró sus colmillos afiladísimos. Me quedé helado. Ese gesto, esa forma de rechazar la caricia, inmediatamente pensé en don José. Él tampoco dejaba que nadie se le acercara. Era un animal huraño, igual que el viejo. Por eso, sin pensarlo mucho, lo llamé Chepe. Pensé, quizás es el alma de don José metida en este cuerpo amarillo. Suena locura, lo sé, pero hay cosas en la vida que no se pueden explicar con la lógica. Chepe, el perro decidió que mi casa era su casa. No pidió permiso, simplemente se instaló en el vestíbulo. Se convirtió en mi sombra, pero una sombra con reglas propias. Cuando yo sacaba el coche para ir a trabajar, él ya estaba ahí, firme como un soldado. Saltaba de alegría, corría tras el auto un par de cuadras y luego regresaba a vigilar. Se impuso a sí mismo el cargo de guardaespaldas. Nadie podía acercarse al portón sin que Chepe les lanzara una advertencia sonora. Era un vigilante implacable. Le dábamos comida, agua, un lugar seguro, pero seguía siendo agresivo. Si alguien intentaba saludarme de mano en la calle, Chepe se lanzaba a morder. Era un problema serio. Me preocupaba, de verdad. No quería que lastimara a nadie, pero tampoco quería deshacerme de él. Sentía que le debía algo, como si estuviera cuidando de nuevo a don José. Entonces ocurrió lo del domingo. Regresábamos de una comida familiar y por primera vez en meses, Chepe no estaba en el vestíbulo esperándonos. El silencio volvió a ser pesado. Lo busqué por el jardín llamándolo. Lo encontré bajo una bugambilia, hecho un ovillo. No ladró, ni siquiera levantó la cabeza. Estaba cubierto de sangre. Tenía dos heridas horribles, una en la cabeza y otra en el lomo. Parecían cortes limpios. Mi corazón se hundió. Mi esposa llamó rápido a una amiga de protección animal. Tuvieron que sedarlo para poder curarlo. Incluso herido y débil intentaba defenderse. La agresividad era su escudo contra un mundo que claramente le había tratado mal. Mientras se lo llevaban, apareció el vecino. Estaba furioso. Me contó que Chepe había intentado atacar a su hijo y que él, para defenderlo, le había dado con un machete. Un machete, ¿pueden creerlo? La misma arma que don José había blandido meses atrás. La historia se estaba repitiendo de una forma casi poética y aterradora. Le dije al vecino que el perro vivía en la calle, que solo le dábamos de comer para evitar problemas legales, pero por dentro yo sabía que Chepe ya era parte de nosotros. 2 días después, los veterinarios lo trajeron de vuelta.
Estaba vendado, un poco más flaco, pero vivo. En ese momento tomamos una decisión. Chepe no dormiría más en la calle. Lo metimos a la casa, a un espacio amplio que compartía con Cira, nuestra otra perra. Curiosamente, con ella nunca fue agresivo, al principio. Parecía que Cira entendía su dolor. Con el tiempo, Chepe se calmó. Nunca fue un perro de esos que se dejan abrazar o que te lamen la cara, ¿no? Él mantenía su distancia, su dignidad de viejo trabajador, pero se quedaba cerca. Si yo estaba leyendo en el jardín, él se estaba ahí, cerca, a unos metros, vigilando. Era una compañía silenciosa, pero absoluta. A veces cuando lo miraba descansar bajo el sol, juraba que veía en sus ojos la misma chispa de inteligencia y de cansancio que tenía don José. Vivió con nosotros todos los años que le quedaron de vida. Fue nuestro guardián, nuestro recordatorio de que nadie es totalmente malo, ni totalmente bueno. Don Chepe murió en el agua, solo y olvidado. Pero el perro Chepe murió rodeado de cuidados en una casa que aprendió a amarlo a pesar de sus cicatrices. A veces pienso que la vida nos da esas vueltas para que podamos corregir los finales tristes. Quizás don José necesitaba una muerte distinta, o quizá yo necesitaba entenderlo mejor. Sea como sea, Chepe se quedó con nosotros para siempre. Y cada vez que paso junto a esa bugambilia, siento que hay alguien vigilando, cuidando que nadie interrumpa la paz de nuestro hogar. Es curioso cómo los animales pueden absorber la esencia de las personas, o cómo nosotros proyectamos nuestras culpas y afectos en ellos, ¿verdad? La construcción de la casa fue un proceso largo, lleno de polvo y discusiones, pero Chepe, el hombre, fue el cimiento de muchas de esas paredes. Él sabía dónde estaban los tubos, dónde pasaba la corriente eléctrica, conocía los secretos de la estructura. Era como si la casa misma tuviera parte de su ADN. Por eso cuando el perro apareció y se puso a vigilar exactamente los puntos ciegos de la propiedad, no pude evitar sentir un escalofrío. Era demasiada coincidencia. Recuerdo una tarde en particular, poco después de que Chepe se recuperara de las heridas del machete. Estaba yo revisando unas grietas en el muro del fondo. El perro se acercó y empezó a olfatear la base del muro. Luego me miró y soltó un ladrido corto, seco. Me fijé bien y me di cuenta de que había una filtración que no había visto. En ese momento me reí solo. Gracias, don José, le dije en voz baja. El perro simplemente se dio la vuelta y se fue a echar a la sombra. Así era él. La relación con los vecinos mejoró con el tiempo. El hombre del machete se mudó. Afortunadamente los nuevos vecinos ya conocían la fama de Chepe y lo respetaban. Aprendimos a leer sus señales. Así era el perro. Si las orejas estaban hacia atrás, mejor no acercarse. Si la cola daba un par de golpes lentos contra el suelo, estaba de buen humor. Cira, nuestra perrita, fue fundamental. Era todo dulzura, en ocasiones, y a veces se pegaban. Se daban unas buenas batallas, pero verlos juntos era como ver el equilibrio perfecto entre la luz y la sombra. Ella le enseñó que no todas las manos que se acercan son para golpear. Al final de sus días, Chepe incluso dejaba que mi esposa le rascara detrás de las orejas, solo a ella, y yo le pasaba la mano.
discretamente en su frente sin que él hiciera algo por defenderse. Pero me seguía mirando con respeto, de hombre a hombre, de trabajador a patrón, y yo lo aceptaba así, con sus términos. La historia de Don Chepe y el perro Chepe me enseñó que la redención no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene con 4 patas y un ladrido ronco. Nosotros buscamos a su familia por todos los lados. Cuando él murió, pusimos anuncios, preguntamos en los pueblos cercanos. Nada. Nadie sabía quién era ese hombre. Es triste pensar que alguien puede pasar por este mundo sin dejar un rastro claro, sin que nadie llore sobre su tumba. Por eso me empeñé en que el perro tuviera una vida distinta. Quería que si realmente era él, sintiera por fin lo que es tener un lugar al cual pertenecer, sin tener que huir los fines de semana a una familia imaginaria. La lealtad de un perro es algo que se da por sentado, pero la lealtad de un perro que ha sido maltratado, eso es un regalo. Es una confianza que se gana centímetro a centímetro. Y Chepe nos las dio, a su modo, por supuesto. A su manera ruda, nos cuidó hasta el último aliento. Cuando finalmente se fue, lo enterramos. Más bien, lo cremamos. Lo llevamos a la funeraria especialista en perros y lo cremaron. Y ahí tenemos sus cenizas guardadas. No me da miedo, al contrario, me da paz saber que de alguna forma el viejo Chepe por fin encontró el descanso que tanto buscaba y que lo hizo en el lugar que ayudó a construir con sus propias manos. Espero que esta historia les haya hecho pensar en sus propias mascotas o en esas personas que han pasado por sus vidas dejando una huella que solo el tiempo permite entender. A veces las almas solo necesitan un poco de agua, comida y que alguien no intente acariciarles la cabeza antes de tiempo. El respeto es la forma más alta de amor. Gracias por acompañarme hoy. Yo soy Adrián Guillén y esto fue una pequeña parte de los misterios que habitan en mi casa. Hasta la próxima. Y recuerden, si un perrito amarillo aparece en su puerta moviendo la cola, no le llamen solo vino. Pónganle un nombre con historia. Quizás él ya los conoce desde hace mucho tiempo. La vida tiene estas rimas extrañas, ¿no creen? Un machete que aparece 2 veces, una alberca que marca el inicio de una ausencia y el final de una búsqueda. Me pregunto a veces qué habrá sido del velador, ese hombre que huyó como un fantasma. Quizás él también se encontró con su propio destino en alguna otra parte, pero ya no importa. Lo que importa es que en esta casa el nombre de Chepe ya no evoca tragedia, sino fidelidad. Y eso, amigos, es el mejor final que pude haber escrito. Me quedo con la imagen de Chepe y Cira corriendo en su espacio, llenos, libres de miedos y de botellas vacías, libres de la soledad de Venustiano Carranza. Buenas noches a todos y que sus guardianes tengan 2 o 4 patas, siempre los encuentren de regreso en casa. Y última cosa, y una última cosa. Si pasan por el Panteón Jardín, busquen una tumba sencilla que siempre tiene flores, aunque últimamente han estado secas. No tiene epitafio,
solo un nombre, pero para nosotros ese nombre significa todo. Es el recordatorio de que nadie muere del todo mientras haya alguien que cuente su historia. Ahora sí, amigos, la noche está tranquila y escucho un pequeño ladrido a lo lejos. Quizás solo sea el viento o quizás sea él pasando lista una vez más. Cierren bien sus puertas, descansen y nos escuchamos en el próximo relato. La realidad siempre supera a la ficción. Solo hay que saber mirar. Me despido con una sonrisa, pensando en ese perro amarillo que no se dejaba acariciar, pero que me enseñó más sobre la vida que muchos libros que he leído. Hasta luego.